Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video tutorial y en esta ocasión haremos el problema 1231 del libro de nuestro buen amigo Sir Szymanski, el cual dice así, dos puntos, un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado flota en la interfase entre aceite y agua, o sea que está aquí en esta parte media, ¿ve? Con su superficie inferior 1.5 centímetros bajo la interfaz, o sea que de acá para acá, en este pedacito hay 1.5 centímetros. Eso quiere decir que si el bloque es de 10 centímetros por lado, ¿verdad? O sea, el bloque mide aquí 10 centímetros y mide acá, de acá para acá, mide 10 centímetros, ¿va? Entonces, si ya le quitamos 1.5, eso me dejaría a 8.5 de aquí hasta acá, ¿verdad? 8.5. Esto quiere decir que si de aceite, que es esta parte de acá, eh, aquí dice aceite, ¿verdad? Entonces, si de aceite hay 10 centímetros, entonces quiere decir que de aquí para acá hay 1.5. Y de aquí para acá hay 8.5. Matemáticas, hijo, matemáticas. Ok, ya hicimos ahí el recuento de los daños. Entonces, la densidad del aceite es de 790 kilogramos metros cúbicos. Entonces, densidad del aceite, le vamos a poner AC, es de 790 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque y en la cara inferior? Antes de continuar con el problema, vamos a ver un poquito de qué habla esto de presión manométrica y presión absoluta. Dice, se llama presión manométrica o presión relativa a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. La presión tan solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica, cuando está en cantidades negativas se llama presión de vacío. Muchos de los aparatos empleados para la medida de presiones utilizan la presión atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor la presión manométrica. Para que ustedes puedan entender, encontré esta imagen. Esta es la fórmula. Presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. En este caso, a nosotros lo que nos están pidiendo es la presión manométrica, ¿ok? En otras palabras, lo que nos están diciendo es la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, esto lo pasamos al otro lado a restar y tendríamos que la presión absoluta menos la presión atmosférica es igual a la presión manométrica, ¿verdad? Esto básicamente lo podríamos dejar como un delta P. Lo único que nos están pidiendo es esto de acá. O sea, ustedes no se tienen que preocupar de que, ay, cuál es la presión atmosférica, cuál es la presión absoluta acá, porque no hay tantos datos para eso acá. Entonces, lo único que nosotros tenemos que dar aquí es la presión común y corriente. En este libro, si no estoy mal, esta ecuación la dan como P es igual a P, sería P absoluta es igual a P más P inicial. Que esta presión inicial es la que normalmente la toman como la presión atmosférica. Entonces, esta presión de acá, ¿sí? Esto viene a ser la presión, ya sea fuerza de área o la presión de densidad, gravedad, altura, ¿sí?
Entonces, no hay que hacernos un queso con esto, sino hay que utilizar la presión común y corriente. Aquí, como estamos bajo efectos de dos fluidos, la presión que vamos a utilizar va a ser densidad gravedad por altura. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos alturas, que son estas que están acá, y tenemos las densidades. Tenemos la densidad del aceite, que es de 790 kilogramos metros cúbicos, y el agua se recuerdan que tiene una densidad, le vamos a poner aquí solo A, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Solo me voy a traer este dato para tenerlo aquí más cerca. Presión de las... densidad del aceite es 790 kilogramos por metro cúbico. Ok, entonces aquí ya va queriendo la cosa. Va. Entonces, inciso A, vamos a ver, inciso A dice, ¿qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque? La superficie superior del bloque sería la que está compuesta por esta parte de acá, ¿verdad? Y la cara del bloque. Entonces, lo que nosotros necesitamos de esto es la altura que hay de aquí para acá, porque esta altura, esta columna de aceite, digámoslo así, es la que está generando una presión sobre el bloque de madera, ¿verdad? Entonces, la presión en este punto va a ser igual a densidad, gravedad, altura. O sea que la presión en este punto va a ser igual a 790, porque estamos hablando de aceite, ¿verdad? Que dice aceite. Eh, la gravedad, que es 9.8 metros segundos al cuadrado. Y la altura. Ojo que la altura está en centímetros. Entonces, 1.5 centímetros equivale a 0.015 metros. Entonces aquí sería 0.015 metros, ¿verdad? Voy a sacar mi otro cálculo, que esta de Windows no mucho me gusta. Y así pues ya tenemos los datos. Ok, entonces sería 1.50 dividido 100. Muy bien, ahora 790 por 9.8 por este dato que está acá. Y vamos a tener que la presión es igual a 116.13 pascales, ¿verdad? Esa va a ser la presión manométrica que hay en la superficie superior del bloque. Va. Ahora vamos a hacer el inciso B. El inciso B dice, y en la cara inferior. Bueno, ¿qué vamos a tener para la cara inferior? Para la cara inferior vamos a tener la presión que está en este punto. En este punto. A ver, en este punto hay una presión, ¿sí? Y en este otro punto, pues va a haber otra presión. Lo voy a poner así. Aquí hay una presión 1, y en este punto, que sería la cara inferior, ¿verdad? Sería otro punto de presión. Entonces, la presión 1 es la presión debida al líquido que está arriba de él. Entonces, todo lo que está aquí es aceite. Y la presión 2 es la presión, sería la presión 1 más la presión del líquido que está arriba de él, que sería este pedacito que es de agua, ¿verdad? Entonces, para determinar la presión 1 sería la columna total de aceite, digamos estos 10 centímetros. Entonces, la presión en la parte de abajo sería, la presión 2 sería densidad, gravedad, altura del aceite que le pusimos AC, más la presión de la columnita de agua, que sería densidad, gravedad, altura, agua, ¿verdad? Entonces, la presión 2 sería 790 por 9.8, ¿sí? Por los 10 centímetros, que sería 0.1 metros, más 1000, que sería la densidad del agua, por
9.8 por la altura. La altura en este pedacito va a ser de 1.50, que sería esto que está acá. Entonces ese 1.50 ya habíamos visto que es 0.015. Entonces la presión 2, que sería la presión en la parte inferior de la cara, sería 790 por 9.8 por 0.1 más 1000 por 9.8 por 0.015. Entonces tendría que la presión manométrica, ¿verdad? En la cara inferior sería de entonces 921.2 pascales. Ahí estamos. Y ahora vamos con el inciso C. Dice, ¿qué masa y densidad tiene el bloque? Ok, entonces aquí básicamente nos están preguntando masa de la madera y densidad de la madera. Esto se tendría que ir por flotación. Ok, vamos a ver. Nosotros primero tenemos que usar datos, aquí ya tenemos que usar datos del cubo, ¿verdad? Entonces el cubo como tal, su cara de abajo, digámoslo así, su cara esta, va a tener unas dimensiones y esta cara va a tener un área. ¿Cuál es el área de esta cara? Como el bloque es un cubo de 10 centímetros por lado, que es justamente lo que hice acá en esta parte, entonces voy a tener que el área va a ser de 10 centímetros por 10 centímetros, pero a mí el área me sirve en metros, entonces sería 0.1 por 0.1 y esto me daría entonces 0.1 por 0.1, 0.01. Ahí estamos, 0.01 metros cuadrados. Esta sería el área que nosotros tendríamos que utilizar. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que el principio de Arquímedes nos dice que la fuerza boyante es igual al peso del volumen desplazado? El volumen desplazado aquí lo vamos a tener que considerar en dos partes. Primero, el volumen desplazado que se tiene en esta parte es diferente al volumen desplazado que se tiene en esta parte. Si ustedes se dan cuenta, el volumen que se desplazó de aceite es mucho mayor que el volumen que se desplazó de agua. Pero la superficie tanto aquí como aquí es la misma, que es de 0.01 metros. Pero el volumen, si ustedes se recuerdan, la fórmula general del volumen es área por altura, ¿verdad? Esto en ecuación se traduce como volumen es igual a área por altura. La H viene de height, de la palabra en inglés, ¿verdad? Entonces tendríamos que la fuerza boyante es igual al peso del volumen desplazado. En este caso, ¿qué estamos desplazando? Estamos desplazando el aceite y el agua. Entonces tendría de peso es masa por gravedad, ¿verdad? Y si nosotros usamos la ecuación de densidad es igual a masa dividido volumen y despejamos para masa, que sería densidad por volumen, entonces tendría que la fuerza boyante va a ser igual a densidad por volumen por gravedad. Pero en este caso la fuerza boyante va a estar constituida por la densidad del aceite, que sería 790, por el volumen de aceite, que sería 0.01 multiplicado por su altura, que sería 8.5, 8.5 dividido entre 100 sería 0.085. Entonces aquí yo tendría 0.085, porque es área por altura, ¿verdad? Lo que habíamos dicho acá. Esto sería volumen por la gravedad, que sería 9.8. Más, porque también tenemos este pedacito de agua. Entonces sería
densidad del agua, que sería 1000, por por el volumen, que sería 0.01, porque sería el área, multiplicado por su altura. ¿Y cuál es la altura? Es de 1.5. Entonces, eso sería 0.015. 0.015. Y esto multiplicado por la gravedad, que es 9.8, ¿verdad? Entonces, la fuerza boyante va a ser igual a 790 por 0.01 por 0.085 por 9.8 más 1000 por 0.01 por 0.015 por 9.8. Entonces, al momento de realizar todo esto, vamos a ver si lo puse bien. 1000 por 0.01, 0.015 por 9.8. Ok, vamos a ponerlo. No sé, yo creo que aquí tengo algo que no cuadra. 0.01, 0.015 sería esto que está acá. Ajá. Y de este lado tengo 0.085, 790. Ahí estamos. ¿Ok? Entonces, esto lo déjenme ver. Sí, ahí estamos corroborando. Entonces, la fuerza boyante es de 8.05 newtons. ¿Para qué hago todo esto? Porque si hago mi diagrama de cuerpo libre, lo voy a hacer acá. Voy a tener el peso del bloque para abajo y la fuerza boyante para arriba. Entonces, si hago mi sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener que fuerza boyante menos el peso es igual a 0, porque son las únicas fuerzas que están actuando acá. Entonces, tengo que la fuerza boyante es igual al peso, ¿verdad? Entonces, si esto es igual al peso, y yo sé que peso es igual a masa por gravedad, por lo tanto, la masa es igual al peso dividido la gravedad, que en este caso sería este valor de acá, los 8.05 dividido 9.8. Y esto me daría una masa de 0.882 kilogramos. Esta sería la masa que yo voy a estar teniendo para el bloque. Y la densidad, bueno, ¿cuál sería la densidad? Como ya tengo la masa y ya el volumen de esto pues lo puedo sacar. O sea, el volumen del bloque entero, ¿verdad? El bloque entero como tal. Sería 0.82 kilogramos dividido 0.1, que sería su lado al cubo. Entonces tendría esto que está acá dividido 0.1 elevado al cubo. Y entonces me daría que la densidad del bloque este de madera sería de 821.5 kilogramos por metro cúbico. Entonces, mis pequeños y pequeñas, pregunta A, la presión en la cara superior. Pregunta B, la presión en la cara inferior. Y preguntas C, masa y densidad del bloque. Ahí estamos. Y esto sería el problema número 1231. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda, sugerencia y o comentario lo pueden dejar en la parte de abajo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.